Bien, entonces hasta aquí llegamos con el tema de los campos. Vamos a hablar un poco del dolor y luego vamos a integrar, si es posible, ambas cosas a través de un gran físico. Vamos a la parte práctica, la gestión del dolor. Como estamos en el tema de los campos, o sea, sabemos que el dolor es una consecuencia, bueno, pues de un estado, o sea, tiene unas consecuencias fisiológicas. Tiene que ver con una alerta del sistema nervioso y tal, pero esa es la visión convencional. Vamos a tratar de ampliarla un poco, sin negar esa visión convencional. ¿A qué es debido el dolor en nivel de los campos? Que se establece una falta de coherencia dentro de un campo o entre dos subcampos. Luego vamos a ver concretamente cómo puede ser. Se manifiesta a este nivel de campo como un bloqueo en la información y el resultado es un exceso de energía o una deficiencia. Si es un exceso de energía, suele ser un dolor agudo y quemante, por ejemplo, un exceso de energía en un tejido que ha sufrido una quemadura. Y si es una deficiencia de energía, es un dolor como sordo y vacío, como puede ser pues por ejemplo, una deficiencia renal en el cual ya no hay apenas energía vital en los riñones y su actividad, su función se va apagando. O una deficiencia pues, de otro tipo, por ejemplo, el aparato digestivo que no asimila bien y entonces se inflama y produce dolor. Es un dolor más bien sordo, el otro es un dolor fuerte, intenso. ¿Qué herramientas podemos utilizar para el dolor? Pues, por ejemplo, para autoaplicación en dolores locales y contracturas, luego vamos a hablar de las frecuencias, pero primero comento esto, o si no, o mejor, primero voy a ir, no, lo vamos a dejar así. Hay una compañera que se llama Inma Catalá, que empezó a ensayar con Rolón, que son estos botecitos que tienen una esfera de plástico, de nylon, y que dejan pasar una pequeña cantidad del líquido que está dentro. Entonces ella trabajó con aceites para aliviar el dolor, con las frecuencias de dolor y contracturas y con determinados aceites. Y entonces se extiende por la zona y alivia mucho el dolor. Yo he probado con aceite de magnesio, que el magnesio tiene unas propiedades de relajación muscular y del sistema nervioso muy interesantes. El aceite de magnesio no es más que una sal de magnesio diluida, en realidad no es un aceite. Y luego le podemos añadir esencia de menta para darle una cualidad refrescante y que penetre en los tejidos, o esencia de canela, si lo que podemos es aportar calor para dolores que están causados por frío. Entonces, sobre este líquido grabamos las frecuencias y le ponemos el tapón y la persona se lo puede extender y realmente funciona muy bien. En la mayoría de los casos hay un buen alivio del dolor. También podemos usar un spray con frecuencias de dolor y que la persona se aplique el spray en la zona de dolor. Pero si es un dolor frío, y sobre todo si es en invierno, esto puede enfriar más la piel, con lo cual es más interesante hacerlo con aceites y con el sistema este roll-on. ¿Qué protocolo podemos utilizar para cuando hay un dolor que es un dolor generalizado o un dolor crónico, o sea, un dolor ya que no es que, bueno, pues me duele aquí un poquito porque me da un golpe? Son dolores, pues tipo, pues los que pueden dar en fibromialgia o en otras enfermedades, artrosis, que son dolores generalizados y que, bueno, pues eso se tratan desde la medicina, pero con fotónica podemos contribuir a aliviar.
Pues la sesión dolores generalizados da muy buenos resultados y podemos buscar las frecuencias emocionales generalmente asociadas al dolor. Y aquí voy a dar algunas pistas. La estrella de Belén. ¿Qué tipo de dolores alivia la estrella de Belén? En todos aquellos en los que han sido por un traumatismo físico o psíquico. ¿Eh? Claro, los físicos son muy evidentes, ¿no? Si me he pegado un golpe, pues me duele donde me lo he dado y ese es un traumatismo. Los psíquicos están menos visibles. Hay dolores que son de etiología desconocida, no se conoce no tienen un origen claro y que están causados por un traumatismo psíquico. Luego hablaremos de ellos. Entonces ahí siempre la estrella de Belén. El acebo que es para la rabia, el enfado, son en casos de dolores intensos, quemantes, como puede ser una quemadura. La aulaga. La aulaga es como la contrapartida. En este caso sería un dolor sordo, apagado, extenuante, donde la persona está como ya rendida, ¿no? De un dolor así continuo, crónico. Ahí podemos aplicar la aulaga. El pino es un dolor que tiene relación con la culpa. Entonces son dolores muchas veces sordos o lacerantes, ¿no? Como punzadas, como latigazos. El olmo es un dolor agobiante, es un dolor que abruma, es como de estos dolores como cuando dan las neuralgias del trigémino o los cólicos nefríticos que dicen ya no puedo más, no puedo más, esto puede conmigo, ¿no? Entonces ahí se puede aplicar el olmo y no es que disminuya el dolor a nivel de neuralgia, es que disminuye la sensación de que el dolor puede conmigo. Y entonces la sensación subjetiva de dolor baja. Esto es sorprendente, pero lo han probado en casos clínicos. La centaura, pues dolores incapacitantes, cuando la persona se siente desvalida frente al dolor y ya está como quieta, apagada, no se mueve, ahí podemos aplicar la centaura. Entonces, ya tenemos en el protocolo que usamos el nivel mental, que es la sesión dolores generalizados, luego aplicamos la parte emocional y por último la física, pues son las frecuencias propias del dolor. La frecuencia, el programa de dolor que incluye la frecuencia E de Noyer, que es la frecuencia del cerebro instintivo, que es el que tiene más que ver con el dolor. Y luego está la frecuencia del chakra correspondiente. O sea, si tenemos un dolor en el cuello, una tortícolis de esta que no nos deja ni dormir ni estar despiertos, vamos a aplicar obviamente el chakra 5 por detrás. Y así, pues dependiendo de la zona, sabremos qué chakra aplicar. No sé si es un dolor de un cólico de vesícula, pues vamos a aplicar el chakra 3. Entonces, bueno, ya tenemos aquí un protocolo. Siempre es conveniente todas estas frecuencias grabarlas en agua o en un aceite y dárselas a la persona para que se lo siga aplicando en su casa. Esto potencia muchísimo el efecto porque no podemos estar pues todos los días aplicando estas frecuencias, que la persona venga todos los días a que le apliquemos estas frecuencias, pero sí podemos hacerle una primera sesión donde probablemente va a sentir mucha mejoría y luego darle las frecuencias en agua para que se las siga aplicando 3 veces al día. Otra herramienta que tenemos para las frecuencias en agua, pues es el dispositivo de líquidos. Lo que estaba comentando, grabar las frecuencias en agua. Y aquí insisto en lo que decía antes, la periodicidad es fundamental. ¿Cuántas veces se aplica al día, por ejemplo, las frecuencias grabadas en agua? Pues depende de la cronicidad y de la intensidad del dolor. Cuanto más crónico, más días hay que aplicarlo y cuanto más intenso, más veces al día.
Entonces, si es por un padecimiento muy agudo, se aplica con más frecuencia, porque no hay riesgo de toxicidad y entonces se puede aplicar incluso cada 15 minutos. O sea, si tenemos un spray y a la persona le alivia, pues al principio será cada 15 minutos, luego cada 30 y así iremos ayudando a que el dolor se mitigue, ¿no? Y ya sea rociándolo con el aerosol, con las gotas o con el rolón, con el aceite. Otra opción que tenemos, pues la de los viales. Sabemos que si nosotros tenemos una sustancia, podemos traspasar la información de la sustancia al agua a través de un vial que tenga la sustancia diluida. Le aplicamos el biofotón con el láser sobre una botellita con agua y la información del agua pasa por la molécula y se queda grabada en la sustancia. Entonces, casos que yo recuerde que me han contado compañeros, un médico vasco me dijo que había tratado a dos personas que estaban en la unidad del dolor y que eran o sea, refractarias a los opiáceos, o sea, que son los medicamentos más fuertes, y que con las sesiones de gafas habían sentido bastante alivio al dolor. Hay otro caso, pues por ejemplo, muy agudo, el típico dolor de muelas que es rabioso, no te deja dormir, con la frecuencia de dolor aplicada con el láser en la zona había tenido una reducción inmediata y luego había pasado la noche casi sin dolor. Y luego, para casos crónicos, me ha contado una compañera el caso de una señora mayor que tiene un dolor crónico y decía, es que necesito tomar algo y, pues eso, el ibuprofeno, el paracetamol me van bien, pero el estómago ya no me lo admite. Entonces lo que hizo esta compañera fue diluir un ibuprofeno en agua, introducirlo en la ampolla, meter la ampolla dentro del dispositivo de líquidos y pasar la información a través del láser al agua. Y bueno, lo que cuenta la señora es que le iba aliviando el dolor. Entonces son recursos que en determinados momentos, para casos de estos que no sabemos cómo abordar, pues pueden servir. A nivel psíquico, el dolor tiene un componente psíquico muy importante, a no ser, pues eso, una caída tonta y aún así los accidentes, eh, yo he podido observar bastante que tienen un factor psíquico. Entonces, ¿cómo podemos contribuir al alivio del dolor? Bueno, una forma es entrenando la atención. Normalmente lo que tiene cuando el dolor pasa de cierto umbral es que la persona se obsesiona y pone la atención en el dolor, con lo cual intensifica el estrés nervioso y aumenta la sensación de dolor. Entonces, hay técnicas que te enseñan a desviar la atención, ver el dolor como parte de un campo. Son técnicas que ayudan a imaginarse como lo que somos como un campo y ver el dolor como algo que está localizado en una parte del campo. Entonces, toda la atención no se va al dolor, sino que se va al campo en general y la sensación de dolor disminuye. La meditación también es otra herramienta. El acompañamiento es muy importante. Cuando una persona se siente como desvalida, derrotada frente al dolor, el que reciba un acompañamiento, alguien que dice, bueno, yo no puedo sentir lo que te está pasando, pero lo entiendo y te voy a ayudar en lo que pueda, eso es una ayuda valiosísima. Hay que ver si hay temas de estrés postraumático. Yo conocí el caso de una mujer joven alemana, tenía veintitantos años y tenía un dolor bestial en la columna. Habían visto si era operable, habían decidido que no, y bueno, pues se pasaba la vida en un continuo dolor. Entonces, yo como estaba, bueno, estábamos en un grupo, pues le dije, bueno, si quieres probamos con el biofotón, y la hice un par de sesiones, y es la única persona que he conocido que con el biofotón, con las sesiones para dolor no la aliviaba, ¿no?
Entonces, aunque yo no era un contexto de consulta, claro, yo indagué, yo dije, oye, ¿a ti te ha pasado algo fuerte tal? Y al final, pues me dijo que sí, que había tenido un abuso de niña. Y entonces, bueno, ya atando cabos, pues vimos que el dolor tenía que ver con esto, pero ella era como algo que no quería afrontar desde el punto de vista terapéutico. Y cuando se le empezó a aliviar de una manera drástica ese dolor fue cuando se quedó embarazada. Algo dentro de su psiquismo cambió y ese dolor pudo ser liberado. Entonces, siempre que hay casos de dolor que no sabe dónde se viene, indefinido, indeterminado, a causal o incluso con causa, hay que indagar si hay un tema de estrés postraumático y ver qué herramientas de psicoterapia disponemos. Porque muchas veces el dolor es algo que nos está enviando información de un contenido psíquico que tenemos, que necesitamos resolver.